les voy a acompañar en una enseñanza muy bonita que el Señor nos ha dejado en su palabra. Para empezar, vamos a alabar al Señor en acción de gracias por todas las cosas hermosas que el Señor hace con nosotros. Entonces lo vamos a adorar con reverencia, con entendimiento, con alegría, todos desde sus casas, con mucho amor a alabar al Señor. Vamos a hacer 2 alabanzas juntas. ¿Listo? Yo tengo un amigo que me ama y demos gracias. A ver si ustedes la recuerdan. ¿Está bien? Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y aquí nosotros también cantamos las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Gloria al Señor. Ahora vamos a orarle al Señor con mucha gratitud, porque el Señor nos sostiene con amor, porque Él tiene cuidado por nosotros. Entonces vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Recuerden que lo vamos a recoger y en el tiempo del Señor lo vamos a enviar a la iglesia. Señor Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, porque eres un Padre bueno, Señor, porque tú cuidas de nosotros, Padre Santo, porque tú conoces cada una de nuestras necesidades, Señor, y provees para cada una de ellas, Padre. Ayúdanos, Señor, a esperar en tu tiempo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos con todas las cosas que haces por nosotros. Te damos gracias, Padre, por todos los medios de provisión que tú eliges para nosotros soberanamente, Señor. Te amamos, te bendecimos, te adoramos y te entregamos estas ofrendas, Señor, que no nos pertenecen, no son nuestras. Todo es tuyo, Padre Santo, y de lo recibido de tu mano te damos. Gloria a ti, Padre Santo. Amén. Bueno, niños, ahora vamos a empezar con la enseñanza. Espero que todos en sus casas tengan la Biblia. Todos deben tener donde tomar sus notas, cuaderno, lápiz y Biblia, porque vamos a buscar referencias bíblicas y voy a pedirle ayuda a ustedes desde sus casas que me sigan en unas lecturas. Entonces, para empezar, vamos a buscar nuestro versículo clave, que está en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Amén. Dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nuevamente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría. De manera que nuestra enseñanza tiene esta palabra en su título. Y el personaje que vamos a estudiar el día de hoy es Salomón. Ustedes recuerdan de la clase pasada, ya habíamos visto que ya estaba el reinado de David y que posterior a la muerte del rey David, pues entonces ahora venía el reinado de Salomón. Salomón, hijo de David. Y que cada vez que nos han hablado de Salomón lo hemos relacionado con la palabra sabiduría. ¿Qué será sabiduría? Pensemos, chicos, por un instante, cuando nosotros decimos esta persona tan sabia, ¿cuál será esa característica especial? Resulta que en la palabra lo acabamos de leer. El principio de la sabiduría es honrar al Señor. Somos sabios honrando al Señor, viendo las cosas como el Señor las ve, honrando su palabra, siendo obedientes con el Señor. Entonces, cada vez que nos han hablado de Salomón, hemos pensado que Salomón, y hemos recordado que Salomón le pidió al Señor mucha sabiduría. Pero resulta que Salomón, al ser un ser humano común y corriente, también tenía pegado en su corazón seguir sus propios deseos. Y lamentablemente
muchas veces Salomón, a pesar de que el Señor le había dado abundante sabiduría, Salomón tomó muchas decisiones que no fueron sabias. Principalmente, Salomón se rodeó de personas que no le daban consejos sabios. Tuvo muchas esposas, tuvo muchas amigas que le daban consejos que estaban por fuera de la palabra del Señor. Entonces vamos a ver que una persona que igual tenía un don muy bonito que el Señor le había dado, había tomado malas decisiones y finalmente su vida se volvió como una tragedia y terminó siendo apartado del Señor. Apartó su corazón del Señor. Entonces vamos a empezar, ustedes van a buscar en sus casas, primer libro de Reyes, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 y 2. ¿Lo tienen? Primera de Reyes, capítulo 3, vamos a leer versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. ¿De dónde tomó esposa Salomón? La hija del Faraón. Vamos a mirar más adelante en el mismo libro, Primera de Reyes, capítulo 11, y vamos a mirar en el versículo 1 que aparte de que el rey Salomón tomó a la hija del Faraón, él tuvo muchas otras esposas y las eligió de pueblos de los que el Señor ya había dicho que no tomaran esposa de ahí. No era agradable a los ojos del Señor. Primero, tener muchas esposas. Nosotros sabemos por la palabra que el Señor ha determinado que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer, uno solo. Pero Salomón tomó muchas esposas. Dice la palabra del Señor que Salomón tuvo 700 esposas y más o menos 300 concubinas. Y después de eso pasaron muchos problemas. Imagínense para una persona este grado de desobediencia. El Señor le dijo al Salomón, vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Entonces pensemos en Salomón como una persona, rey de Israel, una persona muy poderosa, una persona que era reconocida por sus decisiones, por su forma de pensar y porque era obediente al Señor, y que aparte era hijo del rey David. Y recordemos que David era una persona que tenía el corazón conforme al Señor. Entonces había una expectativa muy grande del rey Salomón. Pero el Señor ya le había hecho la advertencia que si seguían las mujeres de estos lugares que el Señor ya había dicho que no tomaran esposas, iban a correr el riesgo de que sus corazones se desviaran hacia donde estaban las creencias de sus esposas. Y aquí se desatan muchos problemas por la falta de sabiduría. Primero está la advertencia del Señor, no se lleguen a ellas, no es bueno que una persona del pueblo del Señor esté con personas extranjeras, como los llama la palabra, no eran del pueblo del Señor. Luego, el número de esposas que tenía Salomón, eran muchas posibilidades para él ser desobediente. A pesar de que lo advirtió, Salomón no prestó atención, él no fue obediente. ¿Qué pasó después? Que si él era hijo del rey David, pues entonces él tenía la enseñanza no solamente que el Señor le había dado directamente a Salomón, sino que había recibido la enseñanza de su padre, de su pueblo, de la palabra. Él era una persona estudiosa, él sabía cómo estaba obedeciendo y cómo estaba desobedeciendo. ¿Y qué pasó después? Él empezó a recibir en su casa mujeres que tenían entonces creencias en otros dioses. Cuando ustedes saben que el Señor por la palabra nos ha pedido que compartamos como familias, personas que tengamos la misma creencia, no unirnos en yugo desigual. Entonces, desde este principio,
Salomón veía que sus esposas seguían a otros dioses, entonces él también lo estaba permitiendo dentro de su casa. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Esto nos deja, chicos, una reflexión pues muy grande. Primero, imagínense la bendición que tuvo Salomón de recibir directamente del Señor una instrucción. La recibió de su padre, de su pueblo, de la palabra, y aún así la desechó. Cuando la palabra dice que Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, muestra también que él no solamente lo hizo una vez, sino que lo siguió haciendo y estaba siguiendo otros dioses, que aparte es una abominación a los ojos del Señor. Si él era el rey, imagínense que es una persona que está siendo observada también por sus siervos, que es una persona que también está llena de hijos y que le está dando esa enseñanza a su pueblo, a sus hijos. No está haciendo una corrección en el lugar, está siendo desobediente abiertamente a los ojos del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Él manda a edificar, dice la palabra, un templo para cada una de sus esposas. Dice el versículo 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces, ¿cuántos templos edificó Salomón a los dioses, a otros dioses, a dioses ajenos en los que creían sus esposas? Aparte de eso, hacían sacrificios, rendían culto a esos otros dioses. Entonces, pues, ¿qué iba a hacer el Señor? Dios se enojó con Salomón, porque Salomón decidió apartar su corazón del Señor. Para ustedes, ¿qué significa estar apartado? Ya no estar con el Señor, ya no tenía comunión con el Señor, estaba separado de la comunión, de la relación con el Señor. Entonces, vamos a mirar en el versículo 10 que el Señor muy amorosamente lo dice en su palabra. Él le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que dijo Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Después de haber tenido el reino de Israel, después de tener todo lo que un ser humano pensaría que es suficiente para tener una vida tranquila, pero que nosotros sabemos que con que tuviera la gracia del Señor ya era suficiente. El Señor estaba con él y aún así él desobedece. Y luego el Señor le dice, yo voy a quitarte del reino. Pero el Señor, miren tan hermoso que es el Señor, le dice que por amor a David, él va a entregar las otras tribus a otra persona, a un siervo de Salomón, pero por amor a David, una de sus tribus las va a dejar para uno de los hijos de Salomón. Todas las tribus de Israel pasaban a ser de un siervo de Salomón. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 13. Síganme por favor con la lectura en sus casas. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces miren lo que hace el Señor. El Señor manda un adversario, un enemigo de Salomón para que lo castigue. Recuerden que las cosas que suceden a nuestro alrededor, todo es por la soberanía del Señor. Entonces hay un personaje que va a aparecer en esta historia que se llama Hadad edomita. Hadad es una persona que sobrevivió de una batalla que años atrás David había tenido con Edom. Hadad, siendo muy niño, logró escapar y se escondió en Egipto. En Egipto, digamos que lo tuvo como bajo su cuidado el faraón, pero Hadad tenía algo que iba a ser especial después, y es que Hadad no era un niño sobreviviente cualquiera, era un niño que tenía sangre real, venía de familia de reyes. Este niño fue criado por el faraón, él vivió muchos años allá, y el Señor lo llama a él para que sea él quien sea el adversario de Salomón.
Entonces empieza una historia que tiene que ver con las consecuencias de la desobediencia de Salomón, porque Hadad pues no era una persona que amaba al pueblo de Israel. Hadad despreciaba a Israel, entonces sabemos que él iba a ser entonces un enemigo no solamente de Salomón, sino del pueblo de Israel, y que aparte de eso el Señor ya le había dado el poder de ser rey de las otras tribus de Israel. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 14. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Cuando la palabra del Señor dice que Jehová suscitó al adversario de Salomón, significa entonces que el Señor eligió la consecuencia de la desobediencia de Salomón. Entonces vamos a pensar, chicos, ¿será que al final de cuentas Salomón sí era tan sabio? ¿Ustedes qué piensan en sus casas? Vamos a recordar qué nos dice la palabra del Señor en el versículo clave. ¿Recuerdan cuál es? Proverbios capítulo 1, versículo 7, y los vamos a leer todos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Salomón fue sabio en varias partes de su vida, en muchas decisiones que tomó, pero no en todas, no siempre fue sabio. Y al final pudimos ver en esta enseñanza, que lo muestra la palabra del Señor, que Salomón también actuó como necio. Él sabía la enseñanza del Señor y a pesar de conocerla, pues decidió lo malo, decidió lo contrario. Cuando una persona tiene conocimiento de la palabra del Señor y no lo sigue, actúa como un necio. Nuevamente lo vamos a leer. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si él no tenía temor de pecar contra Dios, entonces él no estaba siendo sabio. Porque ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Vamos a pensar por un instante, niños, cómo podemos entonces nosotros empezar a ser sabios. Honrando al Señor. Si honramos al Señor, estamos siendo sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Comencemos honrando al Señor, niños, desde nuestro corazón, siendo obedientes. Cuando tengamos una decisión, chicos, y no sepamos cuál es el camino correcto a tomar, pidamos instrucción al Señor. El Señor lo dice en su palabra. Pidamos sabiduría a Él, que Él nos la da en abundancia. No tengamos temor de orarle al Señor cuando estemos en medio de una situación que no sepamos manejar. Todas sus peticiones, toda situación, pónganla delante del Señor, que Él conoce muy bien nuestras necesidades, Él sabe nuestros pensamientos. Y nosotros no podemos actuar como sabios, chicos. Esto es una invitación muy hermosa que nos hace el Señor, porque no nos está dando una enseñanza de algo que no existió, de una fábula. Es una historia real, una persona real que lo tuvo todo, tuvo al principio el respaldo del Señor, y a pesar de contar con todo lo que el Señor le dio como provisión, él rechazó la sabiduría y la enseñanza del Señor. Y ustedes saben, niños, que toda desobediencia tiene consecuencia, y la consecuencia la elige el Señor. Ahora vamos a pensar un ratico en toda esta información que recibimos en la enseñanza, porque yo les voy a hacer algunas preguntas. Estas preguntas van a venir en la hoja de enseñanza y ustedes en su casa lo van a contestar haciendo memoria de todas las notas que yo espero que hayan tomado durante la clase, y lo van a contestar con total honestidad y disfrutando la clase, porque la idea es que ustedes, después de aprender, lo puedan enseñar a otros niños, compartirlos con sus padres, con sus compañeritos, por medio virtual, porque nos estamos cuidando. Entonces, a continuación les vamos a mostrar la hoja de preguntas. Cristo moriste en una
resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, o hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Terminamos todos la actividad. Ahora vamos a orar para cerrar la enseñanza, dándole gracias al Señor por este espacio que nos ha regalado para seguir aprendiendo de su palabra. Señor Dios y Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por el regalo que nos acabas de dar a través de tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos, Padre, que tú eres un Dios amoroso, Señor, que eres un Dios celoso con tus hijos, Padre. Ayúdanos, Señor, a identificar las veces en que estamos actuando como necios, Padre. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones de sabiduría para agradarte, para honrarte, Señor, y para bendecirte solo a ti. Te damos gracias, Padre, por nuestra iglesia, por nuestros maestros, por nuestros pastores, Señor, porque eres tú, Padre Santo, el que nos permite servirte, Señor, para tu obra, para nuestra bendición, Padre, pero para alabarte, para bendecirte y para glorificarte a ti. Muchas gracias, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que grabes esta enseñanza en nuestros corazones, Padre Santo, para hacer lo bueno y actuar sabiamente delante de ti. Amén. Buenas noches, niños, que el Señor les bendiga.